Ya estamos de regreso, Masa Crítica en Iquique Televisión, en el tercer y último bloque de este programa especial, donde estamos analizando las manifestaciones en nuestro país y lo que está pasando en este minuto. Estamos grabando este programa el día viernes 25, hay que dejarlo claro porque no sabemos qué va a pasar cuando usted vea el programa, a lo mejor en una semana más. Así que para que lo tenga claro, lo estamos grabando el día viernes 25 y vamos a seguir, digamos, analizando el tema. Julio Ruiz, hay algunos actores de la sociedad que hemos visto en estos días que están radicalizados en términos de sus propuestas, digamos. O sea, o tenemos un sistema de pensiones nuevo o si no, nada. No conversamos con nadie. O vamos a la Asamblea Constituyente o si no, nada. Entonces, no sé qué tan importante es ese sector, digamos, porque un poco uno lo ve por las redes sociales, ¿cierto? Lo ve por la opinión de la gente en la calle, pero ¿tú dirías que qué se hace cuando hay alguien que quiere, digamos, quiere toda la torta completa, digamos, en este tema y no está dispuesto a ceder en su, ¿cierto? en su visión de lo que se debe hacer en el país, y que esto sea progresivo, que tiene que durar un tiempo, que tiene primero que partir con el paquete de medidas del presidente, no sé, habrá que sumar otras cosas, hemos conversado algunas de ellas acá. ¿Cómo se encausa esto, digamos, con aquellos que son un poco más, no sé cómo llamarle, más ansiosos o tienen menos paciencia? Bueno, yo creo que hay que considerar un aspecto que tú señalabas en la etapa anterior del programa. Pasa el tiempo, se generan expectativas de cambio y no ocurre nada. Entra al Congreso un proyecto de ley y se dilata la iniciativa. O se acuerda un proyecto de ley, se constituye en ley, todos salen abrazados y al final hay letras chicas que licúan el propósito inicial. ¿Qué va generando esto? Un concepto que me parece muy relevante a utilizar, se produce una desesperanza activa, una desesperanza aprendida. Es decir, y eso es lo complejo de la crisis, es que el medio institucional y el medio político no es apto para provocar los cambios que beneficien a la población. Y por eso esta distancia con las élites y con la institucionalidad, porque si bien hay que cuidar el Estado de Derecho, evidentemente que ha habido una gran polémica en el país desde el punto de vista de las diversas fuerzas respecto al rol del Tribunal Constitucional, que se convierte muchas veces en el tercer poder que determina si o no la soberanía se ajusta a una norma que interpreta, constitucional en este caso. Entonces es complejo desde el punto de vista de la percepción ciudadana. Ahora bien, sin duda en un proceso de movilización social siempre van a haber sectores en todas las agrupaciones que van a ir un poquito más avanzados en sus reivindicaciones y pueden tener un cierto enfoque ideológico más radical. Pero no se ha dado ese espacio de negociación con la participación de los actores sociales, ¿ya? Por eso que yo pongo ejemplos, además, que se han dado exitosos en cierta medida, como fue el caso de Ecuador, que lo vi en vivo y en directo, así que fue sorprendente para mí, u otros en esta dirección. Entonces, ahí evidentemente, cuando se abren esos espacios de negociación, a mí me ha tocado participar en muchos procesos de negociación, antes en el aparato público, después en la sociedad civil, y siempre uno va a veces con el tejito un poco pasado y entra porque sabe que tiene que ceder, si esto es un acuerdo entre varios, ¿ya? Porque al final lo que tenemos que resolver es un modo de convivencia nacional que sea digna para todos los ciudadanos, ¿ya? Y ese modo de convivencia, vivir con otros, justamente, tiene que ver con ceder de nuestra parte o de la parte de mi adversario, si así se mirase desde el punto de vista de mirar desde altura o mirar desde abajo, como decía Andrés, o del mundo empresarial, o del mundo laboral, o del mundo de la derecha, o del mundo de la izquierda, pero que al final implica un espacio de negociación. Ahora, hay un nivel también de una nueva forma de hacer política de los movimientos sociales. Mucho se habla de la despolitización, y la despolitización se ha expresado más bien en el tema ciudadano, en las elecciones, que han venido bajo, y Tarapacá es complejo porque no pasó el 30%, si no me equivoco, en las últimas elecciones, los ciudadanos que concurrieron a las urnas. Y eso hace frágil nuestra democracia finalmente, hay nuestros representantes. Entonces hay un proceso de aprendizaje social, tenemos que mirarlo así también. Yo creo en los cambios sociales, cuando hay aprendizaje social de los actores, y aquí nadie se está planteando un asalto al poder, y yo creo que las formas de asalto al poder están hoy día bastante venido a menos, más bien
se trata de formas de relaciones de poder en la cual hay que plantear solo cómo se reequilibra la cancha y qué expresiones institucionales tiene eso. Y evidentemente hay un aprendizaje que van a hacer los actores políticos, aprender a hacer lo que, escuchando a la ciudadanía como lo han planteado diversos representantes, incluido el propio presidente de la República, pero de una actitud honesta, real, y eso significa rectificar, porque no sacamos nada con escuchar, sino rectificamos. Esa es más bien una forma mediática. Hay que rectificar. Todos tenemos que rectificar. Todos los actores políticos tienen que rectificar. Y eso tiene que expresarse en conducta. Y la ciudadanía tiene que evaluar eso también. Pero un poquito antes, digamos, de esta situación que se viene viviendo hace una semana, se ventiló la posibilidad, digamos, de que los fondos de pensiones se pudieran retirar, digamos, que tú tuvieras la posibilidad de retirar los fondos de pensiones, ¿cierto?, cuando ibas a jubilar. Y ¿cierto?, los dueños de la AFP, la asociación de AFP, en fin, dijeron, bueno, esto, si llega a pasar esto, digamos, o sea, aquí están pateando el tablero, digamos, no hay nada más que hacer, digamos. Entonces, y la gente queda un poco, bueno, si esto se ha hecho en otros países, si se puede hacer en Perú, en fin, ¿por qué no buscar una fórmula? ¿Por qué no conversar? O sea, hay una visión bastante tosuda, digamos, ¿cierto?, en no mover ni una pieza del tablero, digamos. Y a propósito de lo que tú querías seguir conversando, que tiene que ver con el poder, uno ve, digamos, que hay un desbalance, un desbarajuste absoluto, digamos, entre el poder económico, por ejemplo, y el sentimiento, lo que la comunidad, ¿cierto?, lo que la ciudadanía en términos generales quiere, en este caso, hacer con su fondo de pensiones. Hay varios elementos. Es interesante esta cosa. Yo soy de los que piensan que la situación actual es insurreccional, pero no de la insurrección que uno pensó o que uno conocía. No es militarizada, sino que se acerca quizá un poco más a lo que se conoció como las primaveras árabes, digamos, donde la gente salía a la calle, pero no había una conducción, no habían partidos de vanguardia. Es otra cosa, es otra cosa lo que está ocurriendo, pero sí es un testimonio de que la sociedad está expresando algo, más que... Y este algo no es solamente un problema de malestar, no es solamente un problema de malestar, porque cuando lo empezamos a bajar en términos de decir, bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pensiones, salud, educación. Pero eso es una terminología, pero ¿qué es lo que hay detrás de pensiones, salud y educación? ¿Cómo los vamos a financiar? Porque lo que tenemos nosotros no es un sistema de pensiones. Yo creo que eso de una vez por todas hay que desmistificar. O sea, esto no fue un sistema de pensiones, fue un sistema de capitalización, porque en la época en que se hizo, Chile tenía un problema de capitales y por lo tanto había que crear un fondo de capitalización, pero no es un sistema de pensiones. Nosotros necesitábamos un sistema de previsión social, pero el sistema de previsión social hay que financiarlo, y para financiarlo entonces hay que recurrir a fondos que no vienen hay que sacar, no sé, del cobre, impuestos, y eso plantea quién los paga. ¿Y cuál es la fuerza política para poder hacer esa transición de decir, bueno, ustedes, señores, han ganado mucho? Yo creo honestamente que el empresariado chileno ha ganado mucho dinero. Mucho dinero. O sea, cuando uno conoce el Distrito 23 y lo compara con el resto, no tiene nada que ver con Chile. O sea, este país, digamos, ha transitado desde un país que conocía una educación en la cual todo el mundo estudiaba juntos, a un país en la cual finalmente todo se decide en 5 o 6 colegios, 5 o 6 universidades, en barrios que se dio, Las Condes, Providencia, Vitacura, Lo Barnechea. Entonces, eso genera ya una posición cuasi geográfica de compartir o no compartir las riquezas. Y eso es fundamental. ¿Cómo vamos a hacer el problema de salud? ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues los hospitales es desastroso. O sea, la salud pública es desastrosa, se desmanteló. La dictadura desmanteló el Sistema Nacional de Salud. Y eso no lo hemos podido volver, no se ha recuperado. Yo creo que el problema de los medicamentos no es que uno lo sabía o no lo sabía. Se sabe eso, desde hace mucho tiempo. Yo lo sabía, digamos, cuando ya éramos estudiantes. Ya. Pero lo concreto es que no lo hemos resuelto. Y para resolverlo necesitamos entonces decisiones que son políticas, que una vez más nos enfrentan a quienes son los que tienen el poder en la sociedad. Yo vuelvo al sistema de educación. Este es un país que decidió económicamente un modelo de exportación de materias primas.
O sea, nosotros exportamos piedra, exportamos celulosa, pero ¿dónde están los institutos de la naranja? ¿Dónde están los institutos de la uva? ¿Dónde están los institutos del mango? Digamos, todas esas cosas para ir generando una tecnología que nos permita vender más caro. No existe. ¿Y no existe por qué? Porque, francamente, al empresariado chileno no le interesa. Ellos no financian investigación porque ganan suficientemente dinero con lo que tienen. Entonces, mientras estemos con esa lógica, cuando tenemos al país en la calle, expresando, yo sigo insistiendo, algo más que un malestar, y tenemos una clase empresarial que no le interesa, no basta solamente con decir, el Luxich puede decir, bueno, ahora van a ganar un poquito más. Es un poquito más complejo que eso. Y eso algún día nosotros nos vamos a tener que sentar en la mesa o en otro lugar para conversar, porque si no la insurrección toma otra naturaleza. Yo creo, ojalá que siga siendo así, porque estos muchachos y las familias, porque no hay que confundirse, no son solamente muchachos, hay adultos, hay familias, y se expresan de una manera alegre porque ven el futuro con una cierta alegría. Entonces, no desvirtuemos esa alegría a partir de cosas un poquito miserables, decir, bueno, les vamos a dar algunos manguitos para que queden tranquilos, porque tarde o temprano nos vamos a volver a plantear el mismo problema. ¿Cómo vamos a resolver el problema de las pensiones? ¿Cómo vamos a financiar el problema de las pensiones? Es imposible imaginar que con todo lo que se ha hecho podamos resolverlo. ¿Por qué? Los salarios son bajos. Imposible, por muy bien que trabaje. Mira lo que voy a decir, mira lo que voy a decir, me lo van a sacar en cara después. Las AFP han hecho un buen trabajo en términos, digamos, de rentabilizar, pero no alcanza. No alcanza porque el salario es muy bajo y por lo tanto el gap que se produce es enorme en el momento de los que hubo. ¿Cómo vamos a financiar la educación? La gratuidad, digamos, que cuando llegó la gratuidad, un gran alivio para muchas familias, pero nos creó un problema de gestión en las universidades enorme, porque las universidades no tienen el dinero suficiente como para poder dar justamente el salto a hacer grandes proyectos de investigación. Eso no lo aporta el Estado y tampoco lo aportan los privados. No hay una política racional hacia el futuro. Tenemos Becas Chile, que tiene no sé cuántos, 5.000, 6.000 doctores, que andan dando vuelta en Santiago trabajando, digamos, como profesores hora, cuando el país lo que necesita justamente son masas críticas en todo el territorio. Pero para eso necesitamos personas que estén pensando, decir, vamos a hacer macrozonas, vamos a desarrollar, vamos a generar, digamos, institutos que sean capaces de poder crear ese valor agregado que nosotros necesitamos para poder justamente avanzar. Seguimos exportando güiro. Los peces, digamos, terminan en harina de pescado. O sea, se nota que no hay una planificación del país para dar este salto. Y los gobiernos, yo vuelvo a insistir, los gobiernos no confían en sus científicos, no confían en las academias, y mientras eso no se dé, senadora, mientras eso no se dé, el país no va a dar el salto. Es imposible, porque no tiene la capacidad para hacerlo. Sí. Le quedan 2 años y fracción al presidente, digamos. No es fácil tomar todos estos elementos, digamos, y encauzarlos. ¿Cómo se dan algunos pasos, algunos signos, ¿cierto? Que la gente pueda ir visualizando un poco en este tema de agregar valor, ¿cierto? De efectivamente incorporar a esta masa crítica, digamos, de científicos que tiene el país, que le ha costado hartas lucas, porque el país ¿cierto? Los ha becado para que salgan, para que estudien, para que vuelvan con sus doctorados, y de repente los chicos no tienen dónde insertarse, digamos. No solamente le ha costado caro al país, porque esas becas, las becas Chile las pagamos todos nosotros, sí, claro, sino que además gran parte después trabajan en universidades privadas. O sea, es un negocio, claro, es un mal negocio que estamos calculando. Perdón. Bueno, yo creo que hay mucho trabajo por delante. Efectivamente, 2 años pasan muy rápido, pero esto va más allá de un periodo presidencial. Ahora, en el tema puntual que señalaba Pedro, yo creo que sin duda que en esta crisis el mayor responsable es la clase política, pero yo creo que las universidades también tienen cierta responsabilidad y están en debe, particularmente lo digo en la región, ¿no es cierto? Me tocó ser intendenta 4 años en el gobierno de Piñera 1 y los fondos FIC que probablemente no sean tantos, pero era un número de recursos no menor. En el fondo tú sentías, y así lo sentí yo en ese momento, que tú entregabas esos recursos y las universidades no tenían tampoco grandes proyectos que vayan a aumentar o mejorar la región.
Yo rescato algo que tratamos de hacer con Julio, ¿no es cierto?, con este centro de formar un centro de estudios en la región, porque era importante generar aquello que la autoridad necesita para fundar adecuadamente su toma de decisiones o el establecimiento de políticas públicas. Yo sentía muchas veces que estos FIC iban tan solo en su mayor parte, creo que también hay cosas que rescatar, pero iban a financiar honorarios de académicos sin que finalmente hubiera un producto que tú dijeras esto beneficia a este sector de la ciudadanía. Y la autoridad política también entra en un círculo vicioso. Yo decía, ya, no me gusta el proyecto, pero si no lo asigno, la plata la devuelvo a Santiago. Y terminabas, ¿no siendo en el fondo, fomentando estos malos proyectos porque los financiabas continuamente para no perder la plata en la región. Creo que hay un debe y también debe haber un mea culpa de las universidades regionales. Creo que es parte del sistema. Creo que esto, vuelvo a decir, aquí hay que sentarse a conversar todos los sectores, nadie puede estar incluido. Creo que hay que escuchar a la ciudadanía de verdad en los distintos segmentos, en los distintos cuerpos intermedios y buscar esas soluciones. Piñera no va a alcanzar a hacerlo en estos 2 años. Hay que, vuelvo a decir, tomar medidas concretas que alivien a la ciudadanía para tener el tiempo a avanzar en reformas más profundas. Pero si tú quieres partir por las reformas profundas, esto va a volver a subir la temperatura. Creo que hay que bajar la temperatura, volverle la dignidad a las personas, con medidas que a lo mejor no satisfacen a todos, pero que a ellos los van a ayudar a mejorar su calidad de vida hoy, a poder pagar la cuenta, a poder comprar el remedio. Eso que a lo mejor hasta algunos académicos más notables podrían decir que es populismo, pero hoy día lo necesitas para la segunda etapa, que son los cambios más profundos, porque eso requiere más tiempo. Generosidad de todos los sectores políticos, algo decía Andrés acá, si hoy día no hay generosidad y tú, ¿no es cierto?, estableces a un sector de la sociedad que cree en las concesiones, que cree en el mercado, versus otro sector que cree profundamente en un Estado protector, que cree que todo tiene que estar en poder del Estado y que no hay que privatizar nada y nadie cede, no vamos a llegar a ninguna parte. Hay que ser generoso, hay que tener una mirada de Estado. Y lo último que quiero decir es en el tema de las pensiones. Sin duda que es un tema a largo plazo y en el tema puntual de los debates de si se debe o no se debe entregar a las personas su fondo, yo creo que tienen que haber excepciones, pero no puede ser la regla general. Yo creo que aquí lo importante es mirar cuál es la finalidad de una pensión. Si la finalidad de la pensión, estemos de acuerdo o no en el sistema de pensiones, pero que tiene que existir un sistema de protección social en esta materia, ¿cuál es la finalidad? Ayudar a la gente, ¿no es cierto?, a que en los últimos años de su vida tenga un ingreso digno después de todo su periodo de trabajo. Dicho eso, yo creo que, por ejemplo, debiera poder entregársela a la gente su capital, su ahorro, cuando enfrenta una enfermedad terminal. Porque sigues cumpliendo con la finalidad para la cual se creó. No creo que deba entregársela para que se compre una vivienda, porque tú lo estás apartando de la finalidad y si finalmente haces eso, luego cuando esa persona llegue a la edad de jubilación no va a tener ningún ingreso y de alguna manera hay que, hasta el último día de cualquier ser humano, tiene que tener dignidad. Entonces creo que tú puedes avanzar en todos los temas. Yo creo que no pueden haber temas tabú para la discusión social. Y si de verdad la clase política es de corazón este mea culpa que ha hecho, vamos a tener todos que de alguna manera ceder y producir esos acercamientos para buscar una mejor solución y soluciones tal vez definitivas para estas demandas. Yo termino señalando que respeto profundamente las demandas que tiene la ciudadanía y con la misma fuerza que respeto esas demandas condeno la violencia y todo tipo de violencia, no solamente la violencia de esta gente, ¿no es cierto?, que incendió las estaciones de metro, saqueó los tribunales, sino que también de las fuerzas de orden que han abusado
del poder legítimo que tiene, pero que se pasa a ser ilegítimo cuando abusan de él para mantener el orden público. Le tengo una muy buena noticia. Y es que cuando se habla de las universidades, nosotros asumimos esa responsabilidad y vamos a cambiar las autoridades. Va a tener un nuevo rector con el cual, digamos, vamos a poder, digamos, trabajar. Le voy a cobrar la palabra. Bueno, justamente está la Universidad Arturo Prat, ¿cierto?, en un proceso de elecciones. Andrés, ¿con quiénes se hace todo esto, digamos? Tú algo dijiste antes en el bloque anterior. La gente de repente ve personajes en televisión y dice, ¿hasta cuándo este caballero, digamos? O sea, cambien a estos señores, digamos. En general, digamos, ¿no? Los políticos, los dirigentes de las asociaciones empresariales, en fin, mucha arrogancia, mucha soberbia, mucho yo me las sé todas, digamos, y la gente está aburrida de esto. Entonces tú algo decías, hay un gabinete, ¿cierto?, que también hay que reconocerlo, ¿cierto?, creo yo, luce bastante soberbio, ¿cierto?, algunos ministros en sus declaraciones, sin calle, dicen, ¿ah? Estas personas no tienen calle, no conversan todos los días con la señora Juanita, ¿cierto?, como decía el presidente Lago. ¿Con quiénes se hace todo esto, digamos? A ver, yo tengo la sensación de que los partidos políticos ya están sometidos a una presión ciudadana tremenda y tengo la impresión de que van a conversar en el Congreso. Me da la sensación de que uno escucha a unos y a otros y no hay ninguno que tenga ganas de ser el responsable de que no haya de parte de los políticos una respuesta adecuada. Mi problema se va al presidente, porque el presidente es aquí el tapón último. Si él funciona, el sistema funciona, ¿no es cierto? Él podrá cambiar el gabinete y vendrán otras personas. El tema es cómo en un periodo tan breve el presidente, ¿no es cierto?, hace una especie como de reconfiguración neuronal para decir, para sentir que está gobernando su gobierno. Yo no creo que el presidente Piñera acepte que alguien le lleve por detrás un papel. Mire, no sé, es impensable por la personalidad que tiene. Por tanto, yo digo, si él logra darse cuenta, ¿no es cierto? Y creo que también está sintiendo una presión tremenda porque no es un hombre que tiene ganas de fracasar. La impresión que yo tengo es que la forma en que él aborde las cosas va a ser central. En primer lugar, porque es quien más influencia puede tener hacia esos otros sectores que tú estás diciendo. O sea, aquí hay que terminar con esa especie de frasecita un poco chistosa, media irónica, pero yo creo que no va tanto por lo irónico, es como para hacerse popular, ¿te fijas? Que resulta una tontera. O sea, ¿no es cierto?, el exportar imágenes de ostentación y de este tipo que no van en este minuto con el ánimo que hay en el país. Yo creo que, por tanto, la figura del presidente me parece crucial en términos de cómo vamos a salir para adelante. En la otra cosa, yo creo que en la medida en que la población vaya recibiendo signos claros de parte del mundo político, del Congreso, y el presidente vaya poniendo una línea más estratégica en esto, yo tengo la impresión de que la gente en esta pasada, por así decirlo, ¿no es cierto?, tampoco puede pedir todo. No, eso no tiene ningún sentido. Y si las cosas tocan la sensibilidad más inmediata y más, más dolorosa de la vida de la gente, yo creo que podemos ir encauzando las cosas. Eso deja una agenda abierta para adelante y yo creo que el presidente sabe que no puede irse semana por medio con un reventón en la calle. Sí, Julio, el presidente, digamos, es clave. Hay ciertos signos, hay ciertos gestos. Tú decías, hay un tema de dignidad también. No son solamente lucas, digamos, no es solamente plata. Hay que ser extraordinariamente cuidadoso, digamos. Cuando tú vas con tu hijo, ¿cierto?, a una gira y después no hayas cómo explicar, ¿cierto?, por qué fueron, si los invitaron, si se pagaron el pasaje, no sé qué. Son cosas mínimas que cualquier persona, digamos, ¿cierto?, con dos dedos de frente, como decimos en Chile, tendría que tomar en cuenta cuando estás ejerciendo una función tan importante como es la de presidente del país, digamos. ¿Qué pasa con esta clase política y partiendo del presidente, un poco lo que decía Andrés,
que se desvinculó, que se le olvidó, que hay gestos de probidad, hay gestos mínimos, digamos, ¿cierto? En la vida diaria, digamos. Si tú eres, no sé, dueño de una empresa y pones a tu mujer al lado en el segundo sueldo, digamos, ¿cierto? De esa empresa, en fin, o en el Estado mucho con mayor razón, no hay un mínimo de pudor, digamos, ¿cierto? En este tipo de situaciones que al final redundan en que la gente se indigna con esta gente que está dirigiendo y que hace este tipo de cosas. Bueno, yo creo que ahí efectivamente hay un problema que ha afectado al presidente. De hecho, en esta encuesta que hacía referencia Criterio Research, tiene una aprobación del 29%, ¿no? Es decir, baja notablemente, hay un rechazo a la gestión que ha tenido en este periodo. Algunas declaraciones un poquito desafortunadas cuando dijo estamos en guerra, que fue desafortunada, y además a veces asesores que no sé si lo ayudan cuando saca la foto del estado de excepción rodeado de todos los militares, entonces estamos en guerra, es complejo, eso no solamente tiene repercusiones internas de irritación, sino internacionales, ha tocado, está viendo los efectos, bueno, sin duda ha sido un momento complejo para el presidente, y yo creo que una de las exigencias de la ciudadanía que tiene que ver con este tema de la élite política y este sentido del abuso, y que tiene que ver con el debate de la dieta parlamentaria, que tiene que ver con estos a veces conflictos de intereses que se cruzan, y que ha sido no solamente sectores de derecha, también sectores de izquierda que están a favor de la reforma de la AFP, pero son algunos ex autoridades directores de la AFP o directores de la ISAPRE. Entonces, ¿esto es qué? Doble discurso. Indudablemente hay una irritación de la ciudadanía notable. Y cada vez más exigente, y tiene que ver con la calidad de la democracia y la calidad de la política, ¿ya? Y yo quisiera en ese aspecto hacer una reflexión o colocar un punto a lo que anteriormente hablaba la senadora de lo que fue la experiencia del CIPTAR. Sacamos varios trabajos y documentos de investigación, línea económica y perspectiva de diversificación. Preveíamos lo que en ese momento no se discutía, lo que se venía como caída del cobre, porque en ese momento la economía nacional y regional, y ahora predijimos en 2 años más. Planteamos temas de salud, seguridad ciudadana, gobernanza de los recursos naturales, a propósito de hídrico, trajimos a la CEPAL y ex autoridades. Y empezamos a darnos cuenta, yo le planteé a Patricio Vergara en esa ocasión, ¿sabes qué? Nosotros estamos produciendo esto con muchos requisitos científicos, las normas. Y el Consejo Regional, que era nuestra contraparte, no lee estas cosas. No lee los documentos. No. Tenemos que cambiar el giro, más bien generar un diálogo, espacios de debate, que es lo que nos falta. Entonces aquí hay 2 dimensiones que quisiera poner sobre la mesa a nivel nacional y que nosotros podemos hacer aquí a nivel regional. ¿Cómo mejoramos la calidad de nuestra política regional y de nuestros políticos regionales? Nuestros partidos, todos, derecha, centro, izquierda, están acostumbrados a que se activen electoralmente cuando vienen las elecciones, pero no hay deliberación política. Y eso es una ventaja que se va a crear con la elección de gobernador. Va a obligar a iniciar un proceso de deliberación política, porque tienen que presentar programas regionales. Más allá de todas otras vicisitudes institucionales. Pero eso es bueno. Y las universidades tenemos que ver cómo generamos esos espacios que construimos. Y en segundo lugar, falta espacios de diálogo y de debate regional entre los actores sociales. Porque eso tiene que ver entonces cómo la región también asume su responsabilidad en un camino más autónomo, ojalá en el día de mañana, de lo que son los lineamientos centrales, del tipo de desarrollo que queremos construir, porque tenemos particularidades en nuestras propias identidades distintas a la metropolitana y a la de Santiago, ¿no es cierto? Y eso también tiene que ver con la calidad de la política, la calidad de la democracia que hacemos acá, ¿ya? Y que haga esto creíble finalmente. Pero, en el último minuto. Alcanzo a decir muchas gracias. Alcanzo a decir muchas gracias. No, a mí me preocupa el asunto digamos, de los interlocutores, digamos, cómo se va a hacer el diálogo. Porque realmente lamento de que la política chilena está muy desprestigiada, digamos. Y eso necesita un grado de legitimación, porque la gente tiene que creer cuando los diálogos se producen en que realmente lo que se está conversando va a ser en serio y no una vez más un título para un periódico.
Y eso necesitamos entonces una clase política que vuelva a ser legitimada. Me preocupa, digamos, porque cuando una clase política se desprestigia, ¿ya? No, vamos a tener experiencias como la del Bolsonaro, de gente, digamos, que dice, no, fuera todos los políticos, son todos unos corruptos, y eso realmente fragiliza la institución. Ahora, hay una dimensión que no hemos conversado tampoco dentro de todos los problemas de cómo se van a financiar o cuáles son las influencias, que es toda la dimensión ecológica, toda la dimensión ecológica que nosotros tenemos que tomar en consideración. Acá tenemos, digamos, una vez más, un modelo de economía exportadora. En el caso concreto acá, acumulación de pasivos tóxicos, desigualdad económica y todo. Bueno, ¿cómo enfrentamos eso? Digamos? Esas son una de las tantas problemas que no están todavía en la calle, pero que se vislumbra, pero no está todavía en la calle. Y hay que prepararse para que no nos pille, no, digamos, por sorpresa. Con eso como región estamos avanzando. Bueno, queremos agradecer Al menos que nos hayan acompañado, ¿cierto? Por supuesto no podíamos agotar todas las temáticas en este programa, pero por lo menos pudimos dar una visión. Les agradezco mucho, digamos, la gentileza que hayan tenido de acompañarnos en este programa. Senadora Luz Emperger, Andrés Jurjevic, Pedro Busch, Julio Ruiz, muchas gracias por acompañarnos en este programa. Bueno, Iquique Televisión, ¿cierto? Como señalábamos, dentro de nuestra línea editorial también ha querido hacer este programa, que lo van a poder ver ustedes durante la semana. Y vamos a tratar de volver con masa crítica, ¿cierto? Porque entendemos que hay muchos temas que hay que conversar en la comunidad, en nuestra región, y también hay muchos actores que quieren aportar su grano de arena. Y vamos a tener que buscar, porque lo hemos conversado acá, ¿cierto? Aquellas personas que también quieren aportar su granito de arena en esta discusión que se viene, porque hay cosas de urgencia que la hemos conversado acá, pero también hay cosas de mediano y largo plazo que también es importante, ¿cierto? La visión regional, especialmente pensando en que vamos a tener un gobernador regional el próximo año y que él va a tener que presentar un programa, ¿cierto? No va a ser tan fácil la cosa como hasta ahora. Y después, bueno, hay que cobrarle la palabra a ese gobernador para que cumpla su programa. Muchas gracias por acompañarnos en este Masa Crítica. Y un nuevo rector, lo dice Pedro Busch. Muchas gracias.